Vamos a ir a Mateo capítulo 16, que fue el texto que hace 8 días comenzamos, y en ese texto vamos a estar meditando varias reuniones. Ahí en Mateo capítulo 16, versículo 16. Dieciséis. Muchos de estos temas los hemos tocado hace un tiempo, pero vamos a volverlos a ver, ya que entre nosotros hay hermanos nuevos, hay hermanos que cuando hablamos de estos temas no estaban. Entonces vamos a tomarlo como repaso para que el Señor también nos hable por medio de su palabra y también para que entre todos podamos entender de qué se trata. La iglesia. Vamos a estar hablando acerca de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia que es la iglesia? ¿Cómo se forma la iglesia? El fundamento de la iglesia. Todos los aspectos relacionados, muchos aspectos relacionados a la iglesia. Entonces ahí en Mateo 16, el Señor Jesús les había preguntado a los discípulos que qué decían acerca de él. ¿Quién dicen las personas que soy yo? Entonces le habían contestado, unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, otro algún profeta. Y en el 16 va la respuesta que da Pedro. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. O sea, Pedro, cuando le preguntan a Pedro, le preguntó al Señor, ¿cierto? ¿Qué dicen los hombres que soy yo? No, es esto y lo otro. Los demás dicen esto. Pero ustedes, ¿qué dicen? Y Pedro le contesta y le dice, tú, o sea, Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue lo que Pedro contestó. Y vea lo que dice el Señor Jesús en el 17. Sigan, hermanos, sigan. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que fue una revelación que Dios le dio a Pedro, ¿cierto? Así como a cada uno de nosotros, el Señor ha venido mostrándonos acerca del mismo, y Él se ha venido revelando en nuestra vida. Como la canción que cantábamos ahora, porque al Padre le plació revelarnos a su Hijo. Y acá en el 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hace 8 días estamos hablando ahí de la expresión iglesia, ¿cierto? Que la palabra iglesia hace referencia, o en el griego es eclesia, y hace referencia a la asamblea de los que han salido. Cuando el Señor Jesús decía, mi iglesia, está refiriendo a la asamblea, o sea, al conjunto de todas las personas que han salido en pos de Él a seguirle. ¿Sí? Esa es la iglesia de Cristo. ¿Cómo? La asamblea de los que son de Cristo. Y Él los ha santificado, Él los ha apartado. A eso se refiere la palabra iglesia. Es la asamblea de Cristo, los creyentes, los que siguen a Cristo, los cristianos, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar de un aspecto cuando el Señor dice ahí, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que la iglesia tiene una roca en la cual es edificada. Es como si esta casa, al hacerla, tiene un suelo donde se edificó, ¿cierto? Porque la casa no está en el aire. La casa tiene que estar en algún lugar. Y el Señor dice que su iglesia va a ser edificada sobre una roca. Y esa roca es lo que acaba de decir, porque aquí le hizo al Pedro, y Pedro, sobre esta roca, o sea, sobre lo que Pedro acabó de decir. ¿Qué acabó de decir Pedro? Lo que dijo, esta verdad que Pedro confesó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que la iglesia tiene una roca, un fundamento, un sustento, un piso, que es este. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa verdad, sobre esa roca, sobre ese fundamento es que la iglesia se edifica, no sobre otra. Si se edifica sobre otra cosa, entonces no es la iglesia de Cristo. Puede ser cualquier otra cosa, pero no sería la iglesia de Cristo, porque Él está diciendo que esa es la verdad, que es la roca sobre la cual es edificada. Hoy nos vamos a enfocar en esa expresión. Cuando Pedro dice acá, eres el Cristo. Porque le dijo a Jesús, o sea, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Cuando nosotros lo leemos, estábamos leyendo acá, Jesús es el Cristo, fue lo que Pedro dijo. Y mire que tiene dos partes, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces vamos a ver en la primera parte Jesús es el Cristo y en la próxima vamos a ver que es el Hijo de Dios. Porque ese Jesús es el Cristo, puede, si uno lo lee rápido, pues no lo alcanza a entender y a dimensionar. Y es una verdad que tenemos que tener clara porque es el sustento sobre el cual la iglesia tiene que ser edificado. Es decir, cada uno de los miembros de la iglesia debe tener ese fundamento y esa claridad. Jesús es el Cristo. Y vamos a ver eso a qué se refiere. Aquí cuando dice Cristo, en el griego, porque esta parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra Christos hace referencia a ungir algo con aceite de oliva o propiamente el ungido. Cristo hace referencia a decir el ungido, que en el Antiguo Testamento, en el hebreo se decía el Mesías. O sea que cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, está diciendo Jesús, tú, Jesús, el que estamos viendo acá, el que está con nosotros, es el ungido de Dios o es el Mesías de Dios. Porque resulta que en el Antiguo Testamento, vamos a leer algunas de las profecías, estaba profetizado, valga la redundancia, en el Antiguo Testamento acerca de un Mesías que Dios iba a enviar. Y habían unas características de ese Mesías. Y ellos conocían las profecías y sabían que en algún momento iba a llegar ese Mesías. Entonces cuando llegaba, pues ellos iban a reconocer a ese del que se habló antes en el Antiguo Pacto, ahora está acá con nosotros. Por eso él está diciendo, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el que habla las profecías del Antiguo Pacto. Tú eres el que estamos esperando, tú eres el que se ha hecho carne cumpliendo lo que Dios había dicho previamente. ¿Sí me hago entender? Entonces vamos a leer algunas profecías relacionadas a esto y luego vamos a leer cómo estos discípulos y otras personas también reconocen a Jesús como el Cristo, porque ese es el fundamento de la iglesia, esa es la roca sobre la cual tiene que ser edificada. Entonces vamos a ir al Salmo 2.2 para ver las profecías del Antiguo Testamento primero. Y ahora vamos a verlas en el Nuevo Testamento, cómo los hombres lo reconocieron como Jesús, a Jesús como el Cristo. Salmo 2.2. Dice, voy a leerles del 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Sí ven la expresión ahí? Dice que van a levantarse reyes contra Dios, Jehová, y contra su ungido. O sea que aparte de Dios, él tiene un ungido. Y esta es la palabra que en el Nuevo Testamento, cuando acabamos de leer, cuando dice tú eres el Cristo. Cristo significa el ungido. En el Antiguo Testamento aparecía como el Mesías. Aquí la tradujeron como el ungido. Y aquí ya lo está diciendo, que contra Dios y contra su ungido se iban a levantar los hombres contra él. Y diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea que ahí está profetizando que contra él lo iban a matar. Cuando dice rompamos sus ligaduras. O sea, vamos a matar a ese ungido, a ese escogido que es de parte de Dios. Miren, aquí ya lo está profetizando en el Antiguo Testamento. Miremos en Zacarías otro texto. Zacarías está antes de Mateo. Está Malaquías y antes de Malaquías Zacarías. Zacarías capítulo 9, verso 9. Como vamos a leer hartos textos, voy a ir leyendo y haciendo algunos comentarios, pero para que podamos ver en la Biblia lo que la misma Biblia dice acerca de lo que estamos hablando. Zacarías 9:9. Está después de Sofonías, sigue. Después de Ageo. Después de Ageo, ahí está Zacarías 9:9. Vean lo que dice. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde
y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí ven la profecía? Que él iba a entrar en Jerusalén, ¿y cómo iba a entrar? En un pollino. ¿Y cómo entró el Señor a Jerusalén? Sentado en un pollino. Mire que la profecía se cumple, ¿sí? O sea, lo que Dios dijo desde el antiguo pacto, Él lo cumple. Y eso nos muestra muchas cosas de Dios y de su Hijo. Entonces, mire que aquí lo está diciendo. Vamos a otra, Jeremías 23. Jeremías capítulo 23, versos 5 y 6. ...23, 5 y 6... Vean lo que dice. He aquí que vienen días... Mire que es profético. Vienen días... Dice Jehová... En que levantaré a David... Renuevo justo. Para ese momento pues David ya se había muerto. Pero está diciendo que de la descendencia de David... Iba a levantar a uno justo. Y reinará como rey. O sea que no era cualquiera el que iba a levantar. Era uno justo que iba a ser reconocido como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces fíjense, otra profecía relacionada que de la descendencia de David iba a nacer el que iba a ser establecido, reconocido como rey. Y efectivamente el Señor Jesús nace de la descendencia de David. Leamos ahora el Salmo 45. Ese fue el Salmo que yo leí al principio. Voy a volverlo a leer, incluso lo cantamos, porque ahí también hay un aspecto profético. Salmo 45 del 1 al 7. Dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Está hablando acerca de Cristo. ¿Se acuerdan allá en Juan cuando dicen, lo vimos a él lleno de gracia y de verdad? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. O sea que la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, ahí al final del 2, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Está hablando de sus enemigos y cómo va a vencer a sus enemigos. En el 7, y vean esto, está hablando de su divinidad. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Por eso no está hablando de cualquier hombre, sino uno que tiene un trono que es eterno. Eso solo lo puede tener el Padre y el Hijo, no lo puede tener cualquier hombre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Eso lo cantamos. Y ahí dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea que está hablando del Hijo y le está diciendo que el Dios tuyo, o sea, Dios el Padre, lo ungió, lo escogió para venir a establecer su reino entre nosotros. Profético. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y ahí lo que el ungido se refiere al que ungían con aceite para escogerlo para una determinada tarea. Entonces, este es profético y ellos conocían esas profecías y sabían que estaban esperando al Cristo, al ungido, al Mesías. Entonces, cuando Pedro lo ve y le dice allá, tú eres el Cristo, está reconociendo a Jesús como ese, el que las profecías estaban señalando. ¿Sí me hago entender? Ahora veámoslo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo en el Nuevo Testamento ellos reconocieron eso? Vamos a ir a Mateo capítulo 2. Hay muchos textos que podríamos mirar, vamos a considerar varios para que podamos entender lo que ellos comprendieron y lo que nosotros debemos comprender al respecto. Mateo capítulo 2 desde el verso 1. 2:1.
Y esto ya es el nacimiento cerca de Cristo. O sea que aquí vamos a empezar a ver cómo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, ellos ven y confirman lo que acabamos de leer en el Antiguo. 2.1, Mateo 2.1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, ellos que venían del oriente sabían que iban a ser el rey de los judíos en algún momento. Y ellos se dieron cuenta por la estrella. Ellos dicen después, porque hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Ahora él lo dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea que ellos también tenían las profecías del antiguo pacto y sabían que iban a ser el Salvador, el ungido. Ellos lo sabían, imagínense. En el 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El rey Herodes, por un lado, pensando como que, uy, si nace el rey de los judíos, pues se me van a rebelar, ¿cierto? Porque ellos los tienen subyugados. Pero el pueblo de Jerusalén también pensando, pues si viene otro a cambiarnos el sistema que tenemos religioso, pues el pueblo también se va a rebelar contra nosotros. Y en el 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, los escribas eran las personas que se encargaban de escribir los rollos. En ese entonces no había imprenta ni fotocopiadora como nosotros. Entonces, si había un rollo con la ley, el escriba sabía escribir y él cogía el rollo de la ley y lo transcribía a mano. Era la forma de duplicarlo. Y había otro escriba que contaba la cantidad de palabras del original con la cantidad de palabras del que hizo para verificar que la copia fuera válida, ¿cierto? La cantidad de letras. Y de esa manera garantizaban que la copia era válida. Si no, la tenían que desechar y volverlo a hacer. Eso era lo que hacían los escribas. Entonces dice ahí que les preguntó, en el 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, mire lo que les pregunta, ¿dónde había de nacer el Cristo? O sea que Herodes también sabía. Y si los sabios y los magos de Oriente vinieron, les pregunta, venga, ¿dónde va a nacer el Cristo? ¿Y qué respondieron ellos? En el 5, ellos le dijeron, y ellos contestan con una profecía que había en el Antiguo Testamento. En Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. Mire lo que decía antes. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ese texto hacía parte de una profecía. O sea que ellos sabían que iban a nacer en Belén. Por eso los sabios habían venido a Belén. Y Jesús nace en Belén. ¿Sí? Sabían que venía de la descendencia de David. Sabían que iba a entrar a Jerusalén en el pollino. Sabían que lo iban a matar. Hay otros textos que dicen, por ejemplo, cuando dice, contar puedo todos mis huesos. O sea, él muere, pero no le quiebran ningún hueso. O rifaron mis vestidos, aparece otra profecía. Todo eso apuntaba al Mesías. Ahora leamos Lucas, vamos a Lucas. Capítulo 2, verso 11. Lucas 2:11. Este texto que vamos a leer es el anuncio que los ángeles le hacen a los pastores que estaban en la noche que Jesús nació. Ellos van y le anuncian a estos pastores, ya lo que les dicen, en el 2:11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sí ven lo que los ángeles dicen? Acaba de nacer el Salvador, Cristo. Entonces cuando Pedro ahí dice, tú eres el Cristo, Pedro está reconociendo que en Jesús no simplemente era un hombre, no era solamente el hijo de José y María, sino que él era el Mesías del que se estaba hablando en el Antiguo Testamento y ahora estaba cumpliéndose la profecía en él. Vamos a otro texto, capítulo 2 de Lucas, ahí donde estamos, vamos al verso 21. Ahí mismo Lucas 2:21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, están hablando de Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. O sea, el ángel le había dicho a María cómo le iban a colocar. En el 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor.
y para ofrecer conforme a lo que dice la ley, en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. O sea que ese Simeón sabía que Dios iba a enviar al Salvador. Y mire lo que le ha hecho el Espíritu. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Mire la palabra que dice ahí, ungido. Es la misma palabra que se utiliza en el griego para referirse a Cristo, ungido. O sea que este hombre Simeón sabía, porque el Espíritu Santo le ha dicho, usted va a alcanzar a conocer al ungido, al Salvador, antes de que usted se muera. Y efectivamente fue así. Leámoslo hasta el 32. Vamos en el 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, o sea, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea que cuando José y María llevan a Jesús al templo, Simeón lo toma y dice esto. O sea, él confirma que él era. Y el Señor ya le había dicho a él, y efectivamente
que se descargó este micrófono. Juan, capítulo 7, verso 40. Dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. O sea, cuando oían lo que Jesús decía, él generaba polémica, ¿cierto? Porque unos decían, este es o este no es, o este se llama hijo de Dios, pero pues si nosotros somos hijos de Abraham, ¿cómo así? O le decían hijo de fornicación, ¿se acuerdan? Porque ponían en duda el embarazo de María, porque aún no se había ido a vivir con José, entonces le decían, no, es que él es hijo de fornicación. Entonces dice, verdaderamente es el profeta. Y en el 41, otros decían, este es el Cristo. Si ve que muchos lo reconocían, este es el Cristo. Luego decía, en el 42, perdón, es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Claro, él nació en Belén, pero él creció en Galilea. Entonces por eso estaban poniendo en tela de juicio, porque decían, si él está aquí en Galilea, porque por eso le decían Jesús de Nazaret, y la profecía decía que iba a nacer en Belén, pero ¿cómo así que va a venir de Galilea? En el 43, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Pero mire que muchos de esos decían, él es el Cristo. O sea que la gente también lo comenzó a reconocer. ¿Sí? Vamos a ir a Juan. Estamos en Juan capítulo 11. Y esto fue cuando Lázaro muere. Capítulo 11, verso 21. Lázaro muere y días después llega Jesús con sus discípulos, ¿se acuerdan? Y cuando llega el Señor Jesús, sale la hermana de Lázaro a encontrarse con él. Vea lo que le dice. 11, 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, Marta, la hermana de Lázaro. Señor, si usted hubiera venido antes, pues Lázaro no se hubiera muerto. En el 22, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, diciéndole como, si usted le pide a Dios que lo resucite, pues lo va a hacer. Y en el 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. En el 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea que Marta sabía que iba a haber un día donde los muertos iban a resucitar, van a resucitar. Marta lo sabía, por eso lo llamaba el día postrero. Sigue en el 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces le dice, mire, yo soy la resurrección y la vida. O sea, Jesús le está diciendo, yo tengo poder sobre la muerte, soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él está diciendo que tiene poder sobre la muerte. Entonces le pregunta a Marta, ¿cree usted eso? Y vea lo que contesta Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. O sea, Marta lo entendió. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Sí ven que es la misma confesión que hizo Pedro? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Marta aquí le dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hoy solo estamos viendo la partecita de que eres el Cristo, porque hace referencia a las profecías. Pero también el hecho de que haya dicho el Hijo de Dios está hablando de que Jesús es Hijo de Dios. O sea que tienen el naturaleza divina, que los textos los vamos a estudiar en la próxima. Pero ahí le está diciendo que ella creía, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea que ella lo tenía claro. Lo tenía claro. Le damos otro texto. Vamos a ir a Mateo capítulo 26. No, vamos a ir, perdón, a Marcos capítulo 14. Marcos 14,
verso 61. Esto es cuando arrestaron a Jesús y lo están juzgando, ¿cierto? Marcos 14, 61. Mas él callaba y nada respondía. Hasta Jesús nada decía de lo que lo acusaban o cómo lo maltrataban. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, entonces le pregunta el sumo sacerdote a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? O sea que el sumo sacerdote sabía que iba a venir. Y le está diciendo a él, ¿eres tú? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres el Hijo del bendito? Como, confírmeme. Y en el 62, y Jesús le dijo, yo soy. Jesús le dijo al sumo sacerdote que él era el Cristo. Pero muchos no lo quisieron aceptar porque se les caía todo su sistema religioso. Yo soy, le dijo Jesús, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea que le dijo directamente, yo soy. Él le preguntó, ¿usted es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios bendito? Sí soy. Esa que Jesús mismo se lo confirmó. A él también lo sabía, yo soy. Pero mire lo que le dice a él, o sea, verá. Es una locura. Sí, haciendo referencia. Es al hijo, o sea que, pero le va a decir, o sea, a esa persona le digo, usted va a ver eso. Pero también puede hacerse referencia a que él iba a resucitar y a sentarse a la diestra del Padre. Cuando dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. O sea, me van a matar, pero voy a estar a la diestra del Padre, porque él me va a levantar y me va a colocar ahí. Mire qué dice. No necesariamente porque él no está reconociendo que él era el Cristo. Viniendo en las nubes del cielo, o sea que cuando él venga. O sea que de pronto él no lo vio, pero sí va a estar en ese momento, como de pronto va a estar allá con nosotros. Y va a ver, porque pero vea lo que dice ahí. Vea lo que dice en el 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. O sea, cuando él dice, es una blasfemia, o sea, no lo reconoció como tal. No lo reconoció. Jesús lo que le estaba diciendo, mire, yo soy, voy a estar sentado a la diestra del Padre y voy a volver en las nubes. En algún momento voy a volver. Pero no sabemos si él lo creyó o no. O sea, él dice que es una blasfemia. El Señor ahí le dice que lo verá, pero cuando él vengan las nubes, o sea que apenas. O sea después. Que como no sabemos, como eso va a ser un evento también espiritual, o sea, también los de allá van a ver la venida, los que estén seguramente. Los que no hayan estado en el cielo van a ver eso. Mire que en Hechos dice que y todo ojo le verá cuando venga en poder. O sea que todos van a presenciar, ¿sí? Claro, porque si van a resucitar los muertos claro. En Cristo, y por eso me imagino que los otros también van a ver. Mencionando esto, por ejemplo, a veces sale noticia que el Señor Jesús vino por allá en China y la Biblia dice, todo ojo le verá. Si no lo hemos visto, ¿cómo podemos decir que Él es el Señor Jesús? No. Cuando Él venga en las nubes, vamos a verlo, todos. Entonces, si es una aparición secreta, no es. O sea, Él tiene que venir en las nubes y todos lo vamos a ver. Sí, claro, tenemos que verlo. Eso va a ser una cosa muy rara. Sí. Pues porque no hemos visto nunca nada así. No. Vamos a Hechos, vamos a leer ahora el testimonio de Pablo, Hechos 9. Hechos capítulo 9. Verso 20. Hechos 9:20. Esto es testimonio de Pablo, ¿cierto? Ustedes saben que Pablo iba para Damasco a perseguir a los cristianos. Se encuentra con el Señor en el camino a Damasco y él pierde la vista. Va a Damasco, viene un discípulo que se llamaba Ananías, le impone las manos, su vista es restaurada y él ya cree en el Señor, se bautiza, y cree en el Señor y él comienza a reunirse con los discípulos. Mira lo que pasó en el 20. Enseguida, o sea, una vez se pasa esto, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Mire qué predicaba Pablo.
diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea que él empezó a decir, sí, ese Jesús es el Hijo de Dios, ese es el Cristo, en las sinagogas. En el 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos a los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Vea esto, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Sí ven en qué se esforzaba él? En mostrarles a ellos que Jesús era el Cristo. O sea, ese que ustedes mataron, ese es el Mesías que había prometido. Ese era el que hablaba las profecías. Ese era el que va a salvarnos de nuestros pecados. Ese fue el que mandó a Dios. Eso era lo que él predicaba. Que Jesús era el Cristo y mostrándoles a ellos. Y acuérdense que esa es la roca sobre la cual la iglesia tiene que estar fundada. Porque si hacemos otra cosa distinta, entonces no sería la iglesia de Cristo. ¿Sí? Digamos, nos esforzamos en mostrar de que somos mejores personas por medio de la Biblia y hacemos charlas para ser mejores en nuestra moral. No tendríamos el fundamento de la roca que estamos hablando acá, que Jesús es el Cristo. Cada uno tiene que tener ese fundamento en su corazón y decir, efectivamente, para mí, Jesús, el hijo de José y María, el que ponemos allá en el pesebre en diciembre, ese es el Cristo, era el Mesías del Antiguo Testamento que Dios envió a morir por mis pecados. Cada uno lo tiene que tener en el corazón. Ese es el fundamento sobre el cual la iglesia tiene que edificarse, no sobre otros, ¿sí, hermano? No, me están mirando cómo esa conversión de Saulo fue una conversión muy plena del Señor, ¿cierto? Porque miremos que el convencimiento es un conocimiento pleno en el Señor. O sea que es mejor dicho, y eso es lo que nosotros tenemos que saber como cristianos, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esa verdad debe ser la verdad más importante que nuestra fe debe tener. Jesús es el Cristo. Porque uno va a encontrar muchas teorías afuera que van a decir cualquier cosa. Van a decir Jesús era hijo de José o era hijo de otra cosa. Jesús tuvo sus novias, hizo no sé qué cosas. Jesús habitó por allá con los extraterrestres. Van a encontrar cualquier cosa. ¿Sí? Es un revolucionario, es un líder, es un maestro, es un gran filósofo, es un gran sabio. Eso es verdad. Pero Él es el Cristo. O sea, en Él se cumplen las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías que Dios iba a enviar para morir por nuestros pecados. Esa es la roca sobre la cual tiene que ser fundada. Vamos a leer otros textos y para que terminemos. Miren lo que dice Hechos 17. Entonces vimos en qué se esforzaba Pablo, en mostrarles a los judíos que Jesús era el Cristo. Hechos 17, versículo 1. Hechos 17, 1. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, Pablo llegó allá y se fue a la sinagoga donde estaban los judíos. Y estuvo allá con ellos. ¿Y qué hacía en el 3? Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Sí ve lo que él enseñaba? Por medio de las Escrituras, que son en ese entonces, no estaban las cartas como las tenemos nosotros del Nuevo Testamento, todavía no estaban. Cogía el Antiguo Testamento y les mostraba por el Antiguo Testamento que era necesario que el Cristo padeciese, o sea, que iba a morir, como la profecía de Isaías 53, que iba a padecer, que iba a ser desechado por los hombres, que como oveja iba a ir al matadero. Él les mostraba eso, el Cristo iba a padecer, luego les mostraba, y también iba a resucitar, también estaba profetizado. Y luego decía, Jesús, a quien yo los anuncio, Él es el Cristo. Eso era lo que hacía Pablo. Y en el 4, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles,
no pocas. ¿Sí ven por qué ese era el fundamento de la iglesia? Porque una vez ellos creían, tenían comunión con Pablo. Cuando Pablo iba hacia Damasco a perseguir a los creyentes, tuvo el encuentro con el Señor, como lo acabamos de mencionar. Luego Ananías le impone las manos, recibe la vista, y luego va a tener comunión con la iglesia, con los hermanos de allá. Porque él ahora entendía que Jesús era el Cristo. Nosotros nos reunimos, estamos juntos, porque entendemos que Jesús es el Salvador, es nuestro Salvador, y eso es lo que tenemos en común. Él iba allá a la sinagoga, y los que creían en esa verdad, mire que se fueron con él. Porque de esa manera es que nosotros nos reunimos. Por eso el fundamento de la reunión, de nuestra relación, de nuestra amistad, de nuestro compañerismo es Cristo. Porque cada uno lo ha recibido en su corazón, ¿cierto? Cada uno lo ha visto, cada uno lo contempla, cada uno sabe lo que él hizo por cada uno, la muerte. Él habita en nosotros, ¿cierto? Pero eso tiene que ser el fundamento. Quienes no tienen ese fundamento dicen, pero qué locura ustedes, ¿cómo se reúnen así? ¿Para qué van allá? ¿Cómo así que usted recibe hermanos en su casa? ¿Cómo así que usted los atiende? O sea, no entienden lo que es la iglesia del Señor, porque no tienen a Cristo en ellos, ¿cierto? No se les ha sido revelado. Pero una vez les ha sido revelado, pasa esto. Algunos de ellos que creyeron se juntaron con Pablo. O sea, los que van creyendo se van juntando y van andando. Algunos, los que creen. Entonces van andando juntos en torno a esa verdad. Jesús es el Cristo. Y Pablo llegaba y les enseñaba acerca de esa verdad. Leamos Hechos capítulo 18. Hechos 18. Verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Sí ven lo que él hacía? Entregado a la predicación. ¿Y qué era la predicación? Pues mostrarles que Jesús era el Cristo. Y versículo 28. 18-28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Sí ven lo que hacía? Entonces eso implica que nosotros debemos conocer las escrituras para poder mostrar que Jesús es el Cristo, porque esa es nuestra verdad. Si alguien reclama algún asunto de nuestra fe, tenemos que decirle, mire, es que en el Antiguo Testamento se sacrificaban los corderos para perdonar pecados, ¿cierto? Para cubrir el pecado. Pero luego llega Juan el Bautista y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea que Jesús murió por mí como Cordero. Debemos estar preparados entendiendo lo que es las Escrituras para poder mostrar que Jesús es el Cristo. Vamos a ir a Hechos 26. Damos los últimos textos y terminamos. Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndole en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Mire que hablaba Pablo, que estaba en los profetas y en Moisés, o sea, en el Pentateuco, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciarlos al pueblo y a los gentiles. O sea que en el Antiguo Testamento lo decía, en los libros de Moisés y en los libros de los profetas, y Pablo anunciaba eso. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, verso 31. Voy a leerles del 30, 20, 30. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, se escribieron algunas, no están escritas todas. Vean lo que es el 31. Pero estas se han escrito, ¿para qué se escribieron? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida
en su nombre. O sea, mire que es tan claro lo que dice ahí, que esto se escribió para que nosotros creamos que Jesús, el Hijo de José María, es el Cristo, o sea, es el Mesías, es el ungido. Era Él, es Él. Y creyendo en Él, o sea, creyendo en Cristo, que es el Hijo de Dios, es el aspecto que tratamos la próxima, creyendo, tengamos vida en su nombre, por fe. ¿Sí, hermano? Hermano, y viendo yo esta enseñanza, tan privilegiados que somos nosotros también. Lo que dice la hermana es verdad, porque, por ejemplo, en la época de los discípulos, no sabían leer todos. Y habían unos rollos que no tenían todos acceso a los rollos. Ellos tenían que ir al lugar donde se leían los rollos para escucharlo. Nosotros hoy sabemos leer prácticamente todos. Tenemos la Biblia a la mano, ¿cierto? Sí. Amén. Aún así, con todos los recursos que tenemos, muchas veces somos muy duros, muy negligentes. Y negligentes. Es que imagínense, ellos se reunían como no tenían que leer, ¿cierto? Entonces lo que ellos hacían era escuchar a los apóstoles que habían estado con Jesús, porque por eso dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Claro, los apóstoles estuvieron con Jesús, conocían al Señor, tenían el Espíritu Santo que les recordaba todas las cosas, escuchaban de primera mano eso. Entonces, ya después cuando se escribieron las cartas, llegaban a las iglesias, decían, la carta que envié a tal lado, léanla en la iglesia tal para que sepan las instrucciones. Pero nosotros hoy tenemos todo acá. Tenemos todo acá. Sí, tenían que, para escucharlas. Para escuchar también, para corroborar. Era un estudioso. Vamos a leer el último versículo, 1 de Juan 5, y con este terminamos. 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan. Vea este texto. Vea este texto. 1 de Juan capítulo 5, verso 1. ¿Lo tienen? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Voy a leer otra versión porque es más clara. Vea esta versión. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Vea la claridad. En Reina Valera dice, ha nacido, ¿cómo dice acá? Es nacido de Dios. O sea, somos hijos de Dios por creer que Jesús es el Cristo. La palabra Jesucristo es como la abreviación, ¿cierto? Jesucristo. Pero una vez creemos que Jesús es el Cristo, somos hijos de Dios. O sea que Dios no tiene nietos, en el sentido de que nuestros hijos tienen que creer también que Jesús es el Cristo. Hasta que no crean, no van a ser hijos de Dios. ¿Sí? O una persona, yo le predico, yo le hablo, yo le digo, pero hasta que esa persona no crea que Jesús es el Cristo, esa persona no es hijo de Dios. O no por el hecho de ser creados por Dios somos hijos de Dios, sino el que cree que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y el que cree en Él. Entonces, eso nos permite ser hijos de Dios. Y mire la siguiente parte. En la Reina Valera dice, y todo aquel que ama al que engendró, o sea, el que ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. O sea, que ama a los hermanos. Vean lo que dice esta versión, la nueva traducción viviente. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. ¿Sí? O sea, al creer en Cristo, somos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, somos hermanos. Pero ojo, no solamente nosotros que estamos aquí, con todos aquellos que creen que Jesús es el Cristo, somos hermanos. Entonces, muchas veces las limitaciones las ponemos nosotros. Solo somos los que estamos acá. O solo somos los que nos reunimos de esta manera. No. Son hijos aquellos que creen que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Algo viendo que pues dice el Señor que Él es nuestro hermano mayor, ¿verdad? Él es nuestro hermano mayor. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y ojo, entonces, no solamente es eso, que el Señor nos ha permitido ser hijos, porque creemos, ¿cierto? Como dice en Juan 1:12,
el que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No son engendrados de carne ni sangre, sino por parte del Padre. Entonces, son hijos. Y ahora, aparte de ser hijos, entonces hay que hacer otra cosa. El que ama al Padre también tiene que amar a los hijos que él tiene. O sea que entre nosotros debemos amarnos también. Y no solamente nosotros, porque es que nos quedamos como acá. Con todos aquellos que son los hijos de él. Con hermanos que se reúnen en otro lugar, se reúnen distinto, aunque haya cosas que no compartimos. Si cree que es el Hijo, que Jesús es el Cristo, que es el Hijo del Dios viviente, es nuestro hermano también, ¿sí? Por eso es el fundamento de la iglesia. Por eso no puede haber otro fundamento, porque si hay otro fundamento, entonces no sería la iglesia de Cristo, ¿sí? Si el fundamento, por decir, fuera a ser una doctrina, esta iglesia se va a caracterizar porque vamos a enfatizar en en el amor mutuo. Y el fundamento es tener amor unos con otros y hablamos de amor y amor, amor. Pero resulta que el fundamento de la iglesia es que Jesús es el Cristo. De la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces no podemos cambiarlo. O sea, los hermanos se aman. Y debe haber amor entre nosotros. Pero el fundamento es que Jesús es el Cristo. Si alguien llega con una doctrina diferente, tenemos que decirle qué pena, pero esa no es la doctrina de la Biblia. Esa es otra cosa. Es anatema. Es maldito, porque claramente la Biblia nos mostró y ellos lo reconocieron. Y Pablo que iba a hacer a la sinagoga a convencerlos de que Jesús era el Cristo, mostrándole en las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que tener eso claro y ver que ese es el fundamento de la iglesia. ¿Listo? Eso es una primera parte. En la próxima vamos a ver que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, porque ese es otro aspecto. La divinidad de Cristo es Dios. Y muchos lo quieren negar. Y muchos quieren decir que no es Dios. Entonces vamos a verlo porque también hace parte de los fundamentos. Entonces vamos hasta ahí. No sé si quieren agregar algo más.